congregaba, se estaba congregando para recibir doctrina. Eso es muy importante porque se recibía enseñanza, se estaba predicando la verdad, se estaba enseñando. La iglesia, hermanos, del primer siglo continuó firmemente en la doctrina de los apóstoles. Esto, noten en la pantalla aquí, la palabra doctrina significa enseñanza y significa instrucción. Quiere decir que ellos perseveraban en la enseñanza y en la instrucción de los apóstoles. Siempre, hermanos, que la iglesia se congrega, debe de haber predicación, enseñanza. De una forma u otra, nosotros debemos de estar siempre enseñando a la congregación lo que la Biblia nos dice que debemos de conocer como verdad. Si no tenemos una idea, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo vamos a saber todos cómo debemos de vivir? Entonces, la iglesia primitiva, cada vez que se congregaba, ellos se dedicaban, preservaban en las enseñanzas de los apóstoles. El Señor enseñó a los apóstoles que un día el Espíritu Santo les iba a volver a enseñar todas las cosas que él había enseñado. Noten Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará, ¿qué dice? Entonces les está diciendo, un día ustedes van a conocer, van a saber la verdad, ustedes van a comprender, el Espíritu Santo de Dios les va a recordar todas las cosas que tienen que enseñar. En muchas iglesias del siglo XXI hacen todo menos predicar. Más que nunca, hermanos, el día de hoy se tiene que predicar la palabra. Hoy no estamos aquí para escuchar mis opiniones. Se trata de qué dice la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir correctamente ante los ojos de Dios. Tenemos que saber cómo conducirnos. Se tiene que demostrar qué es lo que dice la Biblia. Ha sido nuestro esfuerzo que todo hermano que viene aquí no solo sea discipulado, pero comprenda la palabra de Dios, que sepan usar la palabra de Dios. Yo puedo poner a muchos de nuestros jóvenes al par de cualquier adulto y muchas veces nuestros jóvenes van a saber más de Biblia que muchos adultos en otras iglesias. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo perseverar, dedicarnos, enseñar la doctrina de los apóstoles, enseñar lo que las escrituras dicen. Lo hacemos esto por medio del discipulado, por medio de las predicaciones, por medio de las enseñanzas. Queremos que todo mundo comprenda qué es lo que dice la Biblia y perseverar en la doctrina. Amén. Entonces ellos se congregaban, escuchaban predicación y para eso se preocupaban. Me preocupa muchas iglesias carismáticas hoy en día que van a tener 3 horas de música y 10 minutos de enseñanza. Nosotros queremos presentar siempre la palabra de Dios para que personas comprendan cuál es el deseo de Dios para ellos. Amén, porque si no tenemos cuidado, no queremos que nomás gente salga sintiéndose bien de ellos mismos, queremos que gente salga edificada. Y muchas veces esas dos cosas no son lo mismo, ¿verdad? Aunque no lo crean, Dios ha diseñado la predicación para seguir comunicando su verdad al ser humano. Dice la Biblia en primera de Corintios 1:18, noten conmigo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de, ¿qué dice? De la predicación. Ahora noten, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué dice? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabes lo que me fascina aquí?
que la Biblia dice claramente que la predicación de Cristo es rechazado por los judíos y ¿qué dice? Y también por los gentiles. Pero ¿sabes lo que me fascina? Si Pablo estuviera en nuestro tiempo, muchos predicadores de hoy, ¿sabes lo que dicen? Pues hay que cambiar el mensaje entonces para que el judío y para que el griego lo acepten. Porque no podemos tener un mensaje que todo el mundo rechaza. Y es por eso que gente cambia el evangelio, cambia la predicación, porque están más interesados a tener gente contenta que edificada. Para muchos hermanos la predicación puede ser aburrida, pero déjales digo, pero Dios la ha diseñado para comunicar su verdad. En Hechos 5:42 la Biblia nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué. ¿Cuántos quisieran venir a la iglesia todos los días? No se escuchó ahí. Iba a salir ahí. Yo, pastor, mentiroso, ¿verdad? Pero noten que la iglesia primitiva sí se reunía todos los días y ¿qué hacía esa iglesia? Enseñaban y predicaban Jesucristo. En el mundo que vivimos, lleno, hermanos, de entretenimiento, lleno de redes sociales, lleno de todo, la gente retiene muy poquito de información. Es triste, pero noten, esta mañana, gracias a Dios, yo no tengo la presión de competir con todas las series y por decirlo así, y películas que ves. No puedo entretenerte, pero sí puedo decirte la verdad bíblica y allá ustedes cómo la reciben. Pero hermanos, si ha visto un momento en la historia que debemos de estar dando la palabra, es hoy en día, porque hoy se está rechazando todo eso. Hermanos, el mundo se está cambiando drásticamente. Estamos a punto de entrar a la era de el dinero digital. Es algo que voy a estar hablando en mayo cuando esté tratando con la serie de los últimos días. Pero es bien importante comprender qué es lo que esto significa. Cada vez más estamos viendo la preparación para la marca de la bestia. Si ustedes leen así, por decirlo así, los comentarios así de los 1800, cuando habla de nadie puede vender, comprar ni vender sin tener esta marca, jamás imaginaban a lo que pudiera estarse refiriendo. Pero en el mundo en el que estamos a punto de entrar, donde están tratando de facilitar, deshacerse de todo dinero físico para que todos nomás, ya sea por decirlo así, con el RFC o con el seguro social de uno, simplemente hacer intercambio de dinero digital. En los Estados Unidos en junio ya va a comenzar a moverse todo esto hacia el mundo digital. Hoy en día, y no saben si aquí en México, si saben, pero si tienes una cuenta bancaria con un cierto monto de dinero y no tocas el dinero, ya lo pones a riesgo que te lo quiten. De una forma u otra, el gobierno comienza a tomar control y ya hicieron su primer práctica con eso de COVID. Ya casi querían decir, bueno, si tú no recibes, ¿verdad?, la vacuna, no puedes comprar ni vender, no puedes entrar a ciertos restaurantes. Y noten, lo único que necesitas es una crisis suficiente, espantosa, para que la gente doble rodilla ante el gobierno. Sí, tú dinos lo que es. Aunque ahorita los que se están muriendo de coágulos son los que han sido vacunados. Coágulos, hermanos. Tenemos una crisis de jóvenes muriéndose hoy en día de ataques de corazón y de coágulos. Pónganse a estudiar ahorita. Es una crisis mundial donde jóvenes están muriendo con coágulos. Antes ya los ancianos, los de 47 en adelante, ¿verdad? No, gente ya mayor. Nunca se veía tanto en tanto joven, ¿verdad? Pero sin embargo, si alguien nomás amenaza nuestra forma de vivir y te exige que tienes que hacer algo, o si no, no puedes comprar ni vender, ya todos los gobiernos se dieron cuenta que la mayoría de la gente ciegamente va a aceptar lo que tú le des con tal con que puedan comprar y vender. Escúchenme, hermanos, mundialmente ya van más de 7 países que ya adoptaron y están moviéndose hacia un dinero digital. Y a lo mejor muchos piensan, pues no importa, ¿qué tiene que el gobierno tenga más control? El dar más control para perder libertades es algo muy peligroso. Pero escúcheme, llegará el momento donde no puedas comprar ni vender sin tener, por decirlo así, tu
número social en tu mano para así ya nomás. Es más, ya no tienes que pasar ni tarjetas. Es más, hasta se lo sacan de la manga, hermanos. Imagínense en un mundo donde no tienes, donde te pueden decir, fíjate, esto va a ayudar a que nadie te asalte. Si no cargas dinero, pues que te animó que te mochen la mano y la vayan y compren ya en la Soriana con una mano. Mira, cóbraselo aquí. No, no va a suceder así. Pero cuando nosotros estamos hablando de tantas cosas que están pasando hoy en día, a mí lo preocupante, y noten, porque yo nunca he sido un pastor así de que cualquier cosa, ¿verdad? Encontraron a alguien muerto allá en el desierto. Eso dice aquí en la profecía que iba a haber alguien muerto. No, no, nada de eso. Nunca ha sido muy alarmante. Pero el rechazo de Dios, el rechazo de la doctrina y todo lo que se está acomodando para que las cosas se faciliten, hermanos, las cosas se están preparando de una forma, de una magnitud completamente grande. Dice la Biblia en 2 Timoteo, noten, 4, versículo 1 al 3. Te encarezco, aquí está Pablo diciéndole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y nos dice, ¿por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Maestros conforme sus propias concupiscencias. Qué tremendo es que en lugar de predicar la verdad, personas digan, no, es que la verdad ofende mucho. Vamos a darles verdades que ellos quieran recibir. Vamos a darles todas las verdades conforme a sus concupiscencias. ¿Quieres una iglesia que no prediquen contra la mundanalidad? Hay muchas iglesias. ¿Quieres iglesias que te prediquen que está bien que tomes casualmente con los inconversos en lugar de ser una luz ante ellos y dar un buen ejemplo? Hay muchas iglesias que te van a suavizar la espalda mientras que eres un vil mundano. ¿Pero por qué? Porque van a haber predicadores que se van a acomodar, hermanos, conforme a las concupiscencias de la gente. Estamos en tiempos, hermanos, donde ya el mensaje se está cambiando. Muchas iglesias supuestamente evangélicas están diciendo que las opiniones del homosexualismo es una opinión, que verdaderamente puedes aceptar el homosexualismo y estar bíblicamente bien con Dios. Eso se está viendo hoy en día. O sea, ¿quién se iba a imaginar que las iglesias cambiaran su doctrina? Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, tú predica, predica, porque vienen los tiempos donde la gente no va a querer la verdad. Así que entre tanto que se puede predicar la verdad, ¿sabes lo que debemos de hacer? Predicar la verdad, entre tanto que podamos. Entonces, la iglesia se enfocaba en la predicación. Noten segundo, también compañerismo. Si ustedes notan ahí en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia primitiva, hermanos, se reunía no solo para escuchar predicación, pero tenían compañerismo. Vean, por favor, la palabra compañerismo es la palabra koinoina, es decir, que ellos participaban literalmente. Tenían una relación social, comunicaban, tenían en común distribución, compañerismo. Esta palabra significa básicamente que ellos estaban en unión, en una asociación. La iglesia, hermanos, es una asociación juntos, estamos todos unidos. Vean, por favor, tenían un propósito en común y una pasión en común. ¿Sabes lo que es muy difícil? Es que todos estemos jalando hacia un lado y estén 2, 3 hermanos jalando hacia allá. Todos debemos de tener un mismo propósito, una misma pasión. Noten, por favor, necesitamos la comunión de otros creyentes para recibir ánimo, apoyo, inspiración, amistad y desafío. Muchas veces todos necesitamos esto. Sin que ustedes lo sepan, muchos han sido de bendición a mi vida. Cuando yo me encuentro un poco desanimado, alguien viene y te ofrece lo que necesitas para animarte. Nunca queremos animar en el pecado de otras personas. Ay, hermanos, por favor, si no saben aconsejar, no aconsejen. Por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No sé qué hacer. Porque muchas veces hay hermanos que están en serio pecado y en lugar de tratar de ayudarles, muchos de ustedes los arruinan. No es así. No es decir, hey, hermano, ¿sabes que debes de arreglar esto? No. Ay,
el hermano dijo eso de ti. ¿A poco? No puede ser. Y hay hermanos que se meten en cosas que no deben. Pero nosotros debemos, hermanos, de saber cuándo brindar amistad, cuándo tenemos que brindar corrección. Nosotros debemos de saber cuándo debemos de inspirar y muchas veces debemos de saber cuándo tenemos que confortar. Son dos cosas distintas. Muchas veces debemos de saber cuándo corregir. Es bien curioso, pero hay gente que necesita conforte y hay gente que va, ándale, échale ganas. ¿No es así? Cuando fui allá con la hermana Stephanie al hospital, no llegué, hermana, échale ganas. Oye, hasta yo me puse a llorar con ella ahí con su niño que necesitaba oración. No era el momento de, hermana, dice la Biblia, que compasión y ánimo, dale para adelante. Hay gente que no tiene ni el sentido común para saber cómo dar lo que se necesita. En ese tiempo necesitaba oración y necesitaba que alguien se compadeciera y tratar de, vamos a tener fe entre todos aquí para saber cómo hacerla. Pero hay hermanos que, hay gente que necesita corrección. Échale ganas, hermano. Dios te ama. Tú puedes. Y se hacen copartícipes en lugar de saber, hermano, espérame, tú ahorita necesitas ser corregido. Tú necesitas ser animado. Tú necesitas ser confortado. Tú necesitas que alguien nomás te dé un abrazo y te diga, Dios te bendiga. No sé, no sé. Pero todos necesitamos saber qué es lo que uno y otro necesita. La iglesia provee eso. Entonces, somos socios, hermanos. Pertenecemos a un compañerismo. Nos necesitamos unos a otros. Noten, por favor, Dios no nos llamó a ser cristianos solitarios, haciendo lo nuestro. Y hay hermanos que por no seguir la orden de una iglesia se hacen solitarios, flotan allá solos. Pero somos, hermanos, somos una familia. Dice la Biblia en Filipenses 1:27, noten, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, tenemos que mantener el compañerismo bueno si es que va a ser edificante. En 1 Corintios 15:33, no erráis, ¿qué dice? ¿Corrompen qué? Y hermanos, si tenemos que cuidar esto dentro de la iglesia, cómo nos comunicamos, qué cosas decimos, qué cosas no. Hermanos, tenemos que cuidar lo que nos decimos unos a otros. Tiene que ser edificante. En Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué dice? A fin de dar gracia a quienes. Entonces, debemos de cuidar malas conversaciones en la iglesia. Debemos de aportar buenas palabras que edifican dentro de la congregación. Hermanos, se nos dice que debemos de cuidar, hermanos, noten que para que una iglesia tenga unidad, tiene que hacerlo con propósito. Muchas veces, ustedes a lo mejor no saben, pero uno detrás de las escenas siempre estoy pensando en todo. Yo le digo a usted, hermanos, no sé, vi una hermana tal y tal, ve a averiguar qué está pasando. ¿Por qué? Porque tengo que observar la congregación, cómo estamos. Muchas veces falsos hermanos pueden venir, muchas veces viene gente con malas intenciones y uno tiene que estar vigilante. Yo no soy omnipresente, no puedo estar en todo, pero sí les digo, hermanos, vayan y chequen, a ver, pregunten esto noté, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. A mí me preocupa muchas veces cuando veo grupos, los mismos hermanos siempre juntos. Se amarga uno, se amargan todos. Así es. Para mí la gente más débil es la que siempre se junta con las mismas personas. Amén. Tenemos que saber cómo mezclar y cómo tener diferentes amistades. Pero yo sé que eso es para gente más madura. Sé que nomás ignórenme ahorita. No, mentiras. Mi sarcasmo, muy bien. Pero déjales digo algo, hermanos. Para mí, o sea, yo trato de invitar a gente a mi casa de todos caminares con diferentes amigos. ¿Por qué? Porque gente madura, gente inmadura solamente está buscando gente que les alabe, que les haga sentir bien. Gente muy insegura tiene esto, tiene gente a su alrededor que siempre está, sí, ahí estamos, sí. Y gente inmadura hace eso, pero gente madura va a traer gente que él puede ayudar y bendecir, amén. Yo, una vez, hermano, hace muchos años, un hermano de la iglesia estaba, hablando, comiéndose tacos del pastor, hacía todo lo que da. Y yo lo sabía. Y estaban bien sabrosos los tacos. Yo pienso que fue por mucho tiempo. Entonces,
Recuerdo que estamos yo y mi esposa, y voy a decir esto, le pueden preguntar a mis hijos aman a cada uno de ustedes porque yo nunca he hablado mal de ustedes ahí en mi casa. Hay cosas que ellos ni saben ni yo. Si ustedes van y le cuentan cosas a mis hijos, muchas veces yo ni sé, porque tratamos de mantener un hogar cristiano. Muy bien. Entonces había un hermano y me dice mi esposa, ¿qué hacemos? Le dije, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a bendecirlos. Y invitamos a una familia a la casa, sabíamos que nos estaban criticando y decidimos amarles. Ahora, yo sé que naturalmente uno quiere agarrarlos a patadas, yo entiendo. El lado pandillero quiere salir, ¿verdad? Y amarrarlos y darles, dale, estarle pegando, pero no es así. Eso no es lo cristiano que uno debe hacer. Uno lo siente así, pero no debe de ser así. Entonces invitamos a esta familia, les dimos de comer, les dimos un regalo. Y el Espíritu Santo de Dios solo hizo la obra y comenzó. Y el hermano dice, pastor, quiero hablar con usted afuera. Y fuimos afuera. Dice, pastor, me dice, me siento mal porque he estado hablando mal de ti. Recuerdo que yo le dije, yo sé, hermano. Y cuando le dije, yo sé, se puso a llorar y me abrazó. Me dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y por qué nos trajiste esto? Y dije, pues porque somos cristianos. Y la verdad es, hermanos, ¿quieres saber en dónde estás? Si nomás tienes amigos que te hacen sentir bien, eres una persona débil. Tarde o temprano, Dios quiere que seas tal cristiano que no necesitas gente que te haga sentir bien. Tú buscas cómo ser una bendición. Y muchas veces eso se involucra en gente que no te cae tan bien. Porque yo invito a gente a mi casa que me cae mal. En personalidad somos muy diferentes. Amén. Quizás eres tú. No, son mentiras, no sé. Pero yo no invito a gente, es porque es nuestro trabajo ser de bendición. Amén. Y es lo que estoy diciendo. No estoy buscando a gente nomás que me haga sentir bien. ¿Verdad? Entonces, a muchos están pensando, ya me invitó el pastor, quiere decir que no. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que somos todos tan diferentes. Y sabes lo que les estoy tratando de enseñar es que si la congregación se va a mantener dulce, es porque todos estamos trabajando para mantenerlo así. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, versículo 17 al 19, noten. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que os hagan manifiestos entre vosotros, ¿qué dice? Los que son aprobados. Y hermanos, qué curioso aquí. Déjenme más les ayudo esto rápido. Esto va a ser gratis, no me tiene que dar una ofrenda de amor, pero aquí va a aprender algo. Pablo le está diciendo, mira, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, se reúnen para pelear nomás y les está corrigiendo. Pero qué curioso que en medio de todo eso que se describe, dice la Biblia, pero es preciso, noten, que entre vosotros haya disensiones, pero ¿cómo que es preciso? Y luego dice, ¿por qué? Para que se hagan manifiestos. ¿Qué tipo de personas? ¿Quiénes? Díganlo. Los que son aprobados. Dice Pablo, ¿sabes que cuando ustedes están peleando, la razón que eso es necesario es para que nos demos cuenta quiénes son verdaderos creyentes, cristianos, los que son aprobados? Porque dentro de algo tan trágico de pleito siempre sale alguien que hace lo correcto. Y siempre hay aquellos que siguen la corriente. Y dentro de un pleito muchas veces uno se da cuenta quiénes son los aprobados. Y de repente salen héroes de la fe donde ellos son los que son los pacificadores, saben cómo mantener la paz. Y hay hermanos cholillos que les gusta el pleito. Les gusta les gusta el pleito. ¿Y a poco te dijo esto, lo otro? Y son malos, hermano. ¿A poco? Y van con la otra persona. ¿Sabes lo que le está diciendo de ti? Peleoneros. ¿Sabes quiénes son los que son aprobados? Hermanos, esa no es una buena actitud que debes de tener. Vamos a sentar con aquel. Los voy a sentar para que hablen. Pero eso es muy espiritual para muchos. Yo les estoy diciendo, hermanos, que ahí es cuando vamos a saber quiénes son los aprobados, cómo son. Me fascina esto, hermanos, Filipenses 4:2. No podemos terminar este mensaje sin tratar con Filipenses 4:2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué dice? Hermanos,
¿Cuántos quisieran ser Evodia o Sintique? El Espíritu Santo de Dios, Dios de toda la eternidad, vio justo gastar un versículo de toda la Biblia, de todas las cosas que Dios nos pudiera decir, decidió decirle a Evodia y a Sintique que arreglaran sus problemas. Cuando vaya al cielo, le voy a decir, ¿Evodia? ¿Tú eres Evodia? ¡Wow! Hey, tan especial son ustedes que Dios usó un versículo para que nosotros, 2000 años después, supiéramos el chisme. O sea, Dios no dijo, y díganle a las dos hermanas que se lleven. No, Evodia y Sintique. Ahora, yo me pongo a pensar. Cuando llegó así, llegó el pergamino a la iglesia de Filipo. Hey, aquí está el pergamino de Pablo. Hermanos, aquí vamos a leerlo. Y ahí está el pastor leyendo lo que Pablo escribe. Ajá, sí. Evodia y Sintique. Pablo dice que se arreglen. Imagínense qué pena, ¿no? Para toda la eternidad. Evodia y Sintique, peleoneras. Son las que estaban en tan desacuerdo que Dios tuvo que mandarles un versículo para que se alinearan. ¿Por qué? Porque el compañerismo es tan importante, hermanos. Es tan importante que usted y yo tenemos que luchar para que siempre sea dulce. Porque si no luchamos para que sea dulce, se pone amargo. Y si se pone amargo, no se disfruta. Y si no se disfruta, ¿para qué nos congregamos? Y si no nos congregamos, nunca haremos una diferencia. Todo eso, hermanos, tiene que ver con cómo usted y yo nos comportamos en el compañerismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora noten, el enfoque era predicación, compañerismo. Tercero, noten por favor, participación. Y algo que vemos aquí en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Muchos contienden sobre qué significa esto. ¿Significa que estaban partiendo pan en compañerismo? Puede ser. Yo pienso, y es mi pensar, que ellos estaban participando en la cena del Señor, particularmente en este versículo. Hay otros lugares donde el partir el pan sí era compañerismo, pero aquí está haciendo una diferencia entre compañerismo y el partimiento del pan. Seguramente ellos tenían en mente lo que eso significa, que se reunían para recordar la muerte del Señor. Dice en Primera de Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, siendo un solo pan, nosotros ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ellos se congregaban para poder participar juntos del partimiento del pan al recordar al Señor. Pero noten cuarto, por favor, también. El enfoque de esta congregación era oraciones. Oración. Dice la Biblia en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para mí siempre se me ha hecho bien curioso, y existen, yo pienso, en todas las iglesias. Hay un pastor aquí con nosotros, ahorita lo introducimos. Estoy seguro que en su iglesia hay hermanos que van a llegar y, pastor, ¿por qué no oramos unas 3 horas? ¿Y sabes lo que yo hago cuando eso pasa? Siempre pregunto, ¿tú oras 3 horas en tu casa? No, pero aquí sí. No. La oración, hermanos, no debe de ser algo así de hipocresía. Y qué curioso que muchas veces en la congregación hay hermanos que están dispuestos a hacer algo que no están dispuestos a hacerlo privadamente. ¿Sí lo han notado? Existen en todos lados, hermanos. Colosenses 4:2 dice, perseverar en acción, en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración, hermanos, yo prediqué toda una serie que le llamé Modo Avión, que es sobre la oración. Y la oración es pedir. Si ustedes notan aquí, acción de gracias y oración son 2 cosas distintas. Debemos de estar en acción de gracias, sí, pero dar gracias no es oración. Debemos de adorar a Dios, sí, pero la adoración no es oración. Entonces yo puedo ir a Dios 5 horas, Señor, eres maravilloso, eres grande, eres todo. Y lo que estoy haciendo es adorar a Dios, pero eso no es oración.
¿Debemos adorar a Dios? Claro que sí. La oración, hermanos, es muy sencillo y vean, por favor, la oración es pedir, nada más y nada menos. Lo que la palabra oración significa es pedir. Si no pedimos nada de Dios, no vamos a recibir nada de Dios. Ahora, yo entiendo, y para muchos quizás eso es un choque psicológico, porque no sé cuántos libros tengo de la oración que dicen, la oración es, primero, confesión de pecado. Segundo, das gracias. Tercero, llevas tus peticiones. Ahora, escuchen, esas tres cosas son muy buenas, pero lo que es oración es pedir. Hasta que no hay una petición, no hay oración. Todo lo demás es necesario. ¿Pedir perdón es necesario? Claro que sí. ¿Debemos de pedir perdón a Dios? Claro que sí. ¿Debemos de adorar a Dios? Claro que sí. Pero la oración por sí sola es cuando pedimos algo de Dios. Y muchas veces no tenemos de Dios las cosas porque no las estamos pidiendo. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo, ¿qué dice? Noten, hasta ahora dice, nada habéis pedido, porque la oración es pedir. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no me alaban. No, porque por no pedís. Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Ian Bounds dijo lo siguiente, nuestras oraciones deben de ser presionadas y perseguidas con una energía que nunca se cansa, una persistencia que no se negará y un coraje que nunca falla. Hermanos, él continuó diciendo, Dios forma el mundo por medio de la oración. Y cuando hermanos pedimos, hermanos, que oren, noten, deben de estar siempre listos. Muchas veces uno se da cuenta en qué nivel está alguien cuando ora por la forma que ora. ¿Por qué? Porque muchos piensan, como no tienen la costumbre de estar en la presencia de Dios, piensan que tienen que de una forma u otra cambiarse a sí mismo. ¿Puedes orar por la ofrenda? Sí. Oh Señor majestuoso, en el nombre de la Trinidad, aquel que habita la eternidad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y comienzan a hablar de formas que no hablan. Nunca hablan así. Una vez estaba con una mamá, vamos a orar y vamos a orar, y me asustó. Porque éramos nosotros dos nomás y, oh Dios, yo le hice, oye, que yo, oye, o sea, Dios no está sordo. Amén. Y así me agarró y también, estaba con que, y hermanos, cuando vamos a Dios, no tenemos que ser hipócritas. Las únicas oraciones elocuentes que vemos en la Biblia fue del fariseo, que se paró en el templo, oh, gracias que no soy como aquel publicano. Dios entiende nuestro lenguaje, Él entiende nuestra intención y Él entiende bien. Y muchas veces lo que no podemos articular con nuestros labios, nuestras lágrimas sí lo articulan. Escuchen, hermanos, Dios quiere escuchar sus peticiones. No tenemos que pretender ser algo que no somos. No impresionamos a Dios con palabras que nunca usas, que nomás existen en un diccionario griego y hebreo. No es como que Dios está en el cielo diciendo, oh, mira nomás, mira el vocabulario que uso, wow. Pero ¿sabes lo que sí conmueve el corazón cuando somos sinceros? John Rice dijo lo siguiente, y así es muy frecuentemente con mucha gente que oran y oran sin recibir nada. En verdad no esperan recibir nada. Esta no es la razón por la que oran. Pero aunque le llaman orar, realmente no es verdadera oración la que no viene en forma de una petición definida, pidiendo algo de Dios. Como, Señor, bendice la humanidad. Pues, ¿qué significa eso? A ver, descríbelo. ¿Cómo sabes que Dios contestó tu oración si fue tan ambigua? Amén. Te pido, Señor, yo quiero ser mejor hombre. ¿Qué significa eso? Debemos de pedir algo específico para saber si Dios contestó específicamente. Pero si eso acaso no pisó callos, noten lo que John Rice dijo, él continuó diciendo. En iglesias por toda la tierra, los pastores están acostumbrados los domingos en la mañana
a decir su clásica oración rimbombante o llamativa. Pero normalmente eso no es oración. Es algo bien planeado. Es como un pequeño discurso muy piadoso o un pequeño sermón que incluye alabanza, adoración, acción de gracias y teología. En la mayoría de los casos va dirigido más a la gente que a Dios. Su objetivo, supongo, es crear una atmósfera reverente, consolador a la gente y edificarlos. Pero el propósito de la así llamada oración de la mañana pero muy rara vez consigue cosas de Dios, no pide y por lo tanto no recibe. Realmente no es oración. Amén. Ya les digo, hermanos, quieren orar, oren, pidan, hermanos, réguenle a Dios, pidan. No tenemos por qué no pedimos. No tenemos que pretender ni apantallar, nomás tenemos que pedir de Dios. Carlos Spurgeon dijo, los ojos llorosos de la oración mueve el corazón amoroso de Jesús. ¿Nunca has estado en un lugar que ni puede decir palabras, nomás llora? Dios aún supo por qué. Así que no tenemos que ser alguien que no somos, no tengo que poner mi mejor traje para ir en oración. En mis pijamas me escucha muy bien también. Amén. En cualquier situación que sea, Él escucha toda oración. Así que nuestro problema quizás es que no estamos orando. ¿Cuál debe de ser el enfoque de nuestra congregación? Escuchar predicación. Debemos de estar en comunión, debemos de estar en compañerismo, debemos de estar partiendo pan, debemos de estar también, hermanos, en oración unos por otros. Ahora, quiero terminar con esto. Vemos el lugar de la comunión, el enfoque de la comunión. Ahora noten tercero, el resultado de la comunión. El versículo 43, la Biblia nos dice algo bien sencillo. Dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Saben, hermanos, que cumplimos con nuestra meta si usted sale más cerca de Dios que más lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene una carne asada y sale más carnal, pues esa congregación, ese grupo estuvo malo. Aquí la meta, lo que vemos que fue el resultado del que se congregaban, era que sobrevino gran temor. Ahora noten, la palabra temor es la palabra griega phobos. Esto es alarma o susto, tener miedo, sobremanera, temor, miedo. Les digo, eso es lo que la palabra significa, un temor en abundancia. Pero lo que significa en realidad, noten, en términos en cuanto a Dios, esta palabra se refiere al temor que tenía el pueblo por el sentido de la presencia divina de Dios y la actitud de reverencia del pueblo. En otras palabras, temían a Dios como nosotros tenemos en reverencia a nuestros padres. Sí, a lo mejor le tenemos miedo a los cintarazos. ¿Y cuántos recibieron cintarazos? Amén. Los de la antigüedad, hermanos, sabían cómo darnos con todo. Amén. Mi mamá con mis hijos, cuando les dábamos a nuestros hijos, ay, no seas tan malo. O sea, le decía, mamá, tú me tirabas con la plancha, le decía, tú me ahorcabas. O sea, sí, hasta me ponía azul y luego me dejaba ir. Hermanos, déjale. Y luego, ya que yo voy a tratar con mis hijos, ay, no, pobrecitos. Yo, ¿cómo? Cada vez, ya mi mamá paró de decirme, pero cuando iba a tratar con mis hijos, ay, pobrecito. Y yo, mamá, pobrecitos. Si yo hubiera hecho eso, estuviera levantando mis dientes del piso. O sea, sí me explico. Y siempre los abuelos, ¿verdad? Se ha dicho que los nietos es el regalo de Dios por haber aguantado a tus hijos. Pero tenemos que tratar con nuestros hijos también, ¿verdad? Entonces, mis hijos, cuando le digo, Luis, quiero que hagas eso, sí, papá, sí, porque me respeta. La Biblia dice que el producto de la comunión en congregación, el producto del enfoque de la comunión, fue que todos estaban llenos de reverencia hacia Dios. Estaban respetando a Dios. Muy diferente a lo que se ve hoy, dice la Biblia en Lucas 1:17. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué pregunta tan más profunda del Señor, ¿verdad? ¿Por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué me dices que yo soy tu Dios y no haces lo que yo te digo? Amén.
Puede ser que una esposa le diga a su esposo, ¿por qué me dices que soy tu esposa y nunca me dices te amo? ¿Por qué nunca me tratas bien? ¿Por qué me dices? ¿Cuántos reconocemos que es muy fácil decir y otra cosa es comprobar? Y es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Pero en realidad no haces lo que yo te digo. Y si vamos, hermanos, a tener buena comunión, tiene que ser porque todos tenemos en reverencia a nuestro Dios. Noten, por favor, lo que detiene la mano de Dios es la carnalidad y el pecado. Pero noten, lo que trae la presencia de Dios a la vida de un cristiano es el temor y obediencia. ¿Cuántos aquí no quisieran que Dios hiciera algo a su favor? A ver, levanten la mano. Tienes una petición de oración. A ver, yo tengo muchas. Note lo que dice la Biblia, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Y luego qué hizo Dios? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el tiempo apostólico, como no sabe el canon de las escrituras, hicieron muchos milagros, pero ¿sabes? Antes que vinieron los milagros, primero hubo temor. No sé, hermanos, miren, ya mero terminamos. No sé qué necesites de Dios hoy. Yo no sé qué luchas tienes, qué preocupaciones tienes, pero quieres milagro de Dios. Sería bueno que temieras a Dios. Teme a Dios, respeta a Dios, sigue a Dios, y verdaderamente el cielo se te va a abrir y Dios comienza a obrar a tu favor, no porque eres perfecto, sino porque amas a Dios y respetas a Dios. No sé, hay tantas cosas que yo quisiera que Dios hiciera por mí, pero no las va a hacer si yo no le tengo respeto. Pero si estamos en temor, de repente, hermanos, el corazón de su esposo cambia, el corazón de su esposa cambia, sus hijos que andan mal regresan. Dios hace milagros que usted jamás imaginaría que Dios pudiera hacer. Pero mucho cuelga sobre cómo estamos con Dios hoy. ¿Cómo está mi corazón con Dios hoy? Entonces hay que disfrutar bien, hay que persistir en la comunión, pero hay que hacerlo correctamente. La iglesia tiene comunión como iglesia, como congregación. La comunión tiene que tener enfoque, tiene que ver predicación, tiene que ver compañerismo, tiene que ver partimiento del pan, tiene que ver oración. Pero lo que vemos, el resultado es increíble. Si lo hacemos bien, el resultado es que Dios comienza a obrar a nuestro favor por el temor que nosotros tenemos para Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido, por favor,